lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:28 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por conectarse a este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Hay mucho para comentar el día de hoy, querida audiencia. Gracias por sintonizar este espacio de noticias. Hoy conversaremos con Mireya Pazmiño, será nuestra primera entrevista de la mañana. Ella está impulsando el enjuiciamiento político de 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conjuntamente con otras bancadas legislativas, con el Partido Social Cristiano, con UNES. Habrá que ver cuánto madura ese procesamiento político en la Asamblea. Y luego hablaremos con Sofía Almeida, presidenta removida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos, como dije en el inicio del programa, tratando de concertar una entrevista para el día de mañana con Hernán Ulloa Ordóñez, quien ayer fue elegido presidente del Consejo de Participación Ciudadana en un episodio que ya lo vamos a comentar. El día de hoy no pretendo agradar a nadie por si acaso. Voy a decirles en el ejercicio de la palabra y de la libertad de expresión que caracteriza este espacio, lo que considero que deben escuchar y no necesariamente lo que tienen que escuchar, lo que quieren escuchar. No siempre lo que quieren escuchar es lo que tienen que escuchar. Pero yo sí quiero plantearles a ustedes un ejercicio de análisis absolutamente profundo, responsable, desapasionado sobre el momento institucional que estamos viviendo. No es un momento simple el que estamos viviendo. Es un momento muy complejo. Es un momento que se caracteriza por la desinstitucionalización de la República. Las instituciones, con muy pocas excepciones, funcionan en el país. Muy pocas funcionan en este país. Lo que decía el analista político ayer y querido amigo Pedro Donoso en su cuenta Twitter, 5 funciones del Estado, 3 en crisis. Pero parecería que en el Ecuador no pasa nada, vivimos una inercia política en física y no física cuántica. El concepto inercia se refiere a la incapacidad de los cuerpos de modificar por sí mismo el estado en el que se encuentran. Este es un país gatopardista. Esta fue una referencia, una reflexión que hacía Pedro Donoso el día de ayer. Pablo Encalada, connotado penalista y excelente persona, decía ayer en su cuenta Twitter: los demócratas no se toman por asalto las instituciones, mediocres y vanidosos que tienen su vestido por poco tiempo y al final solo le hacen daño al país. Dentro de las primeras reacciones de lo que ocurrió el día de ayer, el amigo Pablo Santillán Paredes, la institucionalidad del país se queda pensando, olvídenlo. La colega Sol Borja decía también ayer, la institucionalidad de este país se cae a pedazos. Le añado otro tuit de Pablo Encalada, que estaba buscando. Decía Pablo, el doctor Encalada: relajo en Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito. Nada que envidiarle al Perú. Nada que envidiar al Perú. Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, decía en su cuenta Twitter: lo sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abona la crisis democrática que vive el país. Destitución, remoción, subrogación, fin anticipado de periodos y transitoriedad son constantes. Entremos en materia, querida audiencia. Este país, el Ecuador, no se acostumbra a vivir en democracia y el Ecuador carece de una institucionalidad fuerte que permita considerar a esta nación como seria. ¿Quieren inversión extranjera? ¿Quieren que el país sea atractivo? ¿Ustedes creen que el país puede ser atractivo con una Contraloría en soletas, con una Judicatura en problemas, con un Consejo de Participación Ciudadana en donde se sacan los ojos? ¿Ustedes creen que el país puede ser atractivo
ante los ojos del mundo, ante el concierto internacional, si no tiene fortaleza en sus instituciones? Este país se ha caracterizado por aquello. Y hoy estamos asistiendo a un nuevo episodio que reproduce aquellas prácticas que ya se dieron en el pasado. Prácticas recogidas en estas más de 4 décadas, desde que en el año 79 Ecuador retornó a la democracia. Prácticas que nos recuerdan, por ejemplo, cuando el presidente de la República, León Febres Cordero, se negó a aceptar la integración de una Corte Suprema de Justicia y mandó a rodear con tanques de las Fuerzas Armadas el Palacio Legislativo, que estaba ubicado en aquel tiempo en la Piedradita y 6 de diciembre, junto al Congreso Nacional. O aquel episodio del año 2004, cuando el Congreso Nacional, convocado a una sesión extraordinaria por el presidente de la República de ese tiempo, el ingeniero Lucio Gutiérrez, coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, destituyó inconstitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia, allá en el hall del Banco Central, donde sesionaba en aquel tiempo la función legislativa. Mientras acá, en el antiguo edificio del Filambanco, donde funciona la Corte Suprema, que hoy se llama Corte Nacional, mandaron a la policía a rodear el edificio para impedir que los jueces o los magistrados ingresen al edificio. Y hubo hasta el lanzamiento de gases lacrimógenos en diciembre del año 2004. O cuando destituyeron a Gutiérrez en el 2005, el 20 de abril del 2005, inventándose la causal de abandono del cargo, cuando el presidente de la República se encontraba en su despacho en el Palacio de Carondelet. Pero se inventaron que abandonó el cargo. ¿Cómo se inventan o cómo se puede justificar una causal de abandono del cargo si el presidente está en su despacho? Pues se la inventaron. O cuando llegamos a marzo del año 2007 y el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados y el Congreso se paralizó 13 semanas hasta que tuvieron en la madrugada que ingresar los famosos diputados de los manteles, los suplentes, que eran los diputados de los manteles. ¿Por qué les bautizaron así? Porque el día anterior a su llegada al parqueadero subterráneo del edificio del Banco Central, sobre la calle Pasaje Ibarra, coincidentemente a la vuelta del edificio donde hoy funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ingresaron ahí en un bus al parqueadero subterráneo en la madrugada, porque era la única manera de que puedan ingresar. Bautizados como los diputados de los manteles porque el día anterior el colega Milton Pérez de Teleamazonas los descubrió en una hostería de Puembo. Y claro, cuando vieron la cámara de televisión, lo que hicieron fue taparse con unos manteles para que no les identifiquen. Y al día siguiente completaron la jugada, pues. Y con los diputados de los manteles o suplentes se reinstaló el Congreso Nacional. Y en esos mismos episodios les invito a hacer un ejercicio de memoria, pues. Teníamos a un dirigente de la FEGUE de aquel tiempo, el señor Rivera, subido en el capot del vehículo de Carlos Derrate Guinardi, que era uno de los diputados destituidos, el actual rector de la UDRA, golpeando con un palo el carro de Larreategui. O al entonces diputado destituido, el señor Osvaldo Flores de la SUAY, que era del PRIAN, golpeado salvajemente en el subsuelo del Hotel Hilton Colón en Quito. O a Hugo Romero, diputado destituido también del PRIAN, quien en medio de todo el relajo ahí en el Banco Central, se vino abajo, pues, desde una altura considerable y fue a parar al hospital. Pero aquí tenemos memoria corta. ¿O se acuerdan el episodio anterior cuando una turba ingresó al Tribunal Supremo Electoral, liderada por el entonces dirigente político de Alianza País, César Rodríguez, para amedrentar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y obligarles a que convoquen a la consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente? Hagamos memoria, hagamos memoria. Porque tenemos un montón de episodios en este país en donde la institucionalidad la utilizan, perdón que lo diga de esta forma, pero utilizan como papel sanitario.
Para eso sirve la institucionalidad en este país, de papel sanitario. Aquí no se respeta la Constitución, no se respetan las leyes. Así pasó antes, así pasa hoy y con seguridad así pasará mañana, porque más de 4 décadas aquí nuestros políticos no han cambiado el chip, porque para nuestros políticos en el Ecuador el fin justifica los medios y le venden humo a la gente, como hizo el Consejo Transitorio del doctor Trujillo, que se tomó la institucionalidad de la República y se extralimitó en sus funciones. Igualito. Cada etapa de este país democrático, cada etapa democrática, y lo pongo entre comillas, ha servido, querida audiencia, para que el poder político de turno o los que ostentan el poder en ese momento quieran hacer lo que les da la gana, sin entender que el poder es efímero, sin entender que el poder se acaba, sin entender que el poder tiene fecha de caducidad, sin entender que el poder no es eterno. Pero aquí en este Ecuador, donde no sabemos vivir en democracia, donde se pelean a dentelladas el poder, no entienden eso. Y llegan al poder y se enloquecen. Les dan 1 gramo, 1 microgramo de poder y enloquecen. Porque creen, por Dios, wow, tengo poder y hago lo que quiero. Ah, la Constitución, mándenla al baño. Para eso sirve la Constitución. Para eso sirve. Hace 2 días yo generé en este espacio un comentario sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin imaginar lo que iba a pasar ayer. Este comentario lo generé el martes a propósito del sorteo que significó la salida de 3 distinguidos juristas de la Corte Constitucional. Y hablaba justamente y coincidía justamente con la visión del doctor Hernán Salgado Pesantes sobre este llamado de atención al Consejo de Participación Ciudadana y generé un comentario sobre lo que está ocurriendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y alguien escribió algo señalando que quien les habla estaba promoviendo la desaparición del Consejo. Yo no promuevo la desaparición del Consejo. Yo lo que dije el martes, y hoy me ratifico, porque los episodios de las últimas horas ratifican la postura de quien les habla. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, querida audiencia, no está justificando su existencia. Lo dije el martes, lo ratifico hoy. Eso no significa que esté promoviendo la desaparición del Consejo. Pero ¿ustedes creen que ese organismo está justificando su existencia? 3 años, va a cumplir 3 años. ¿Y qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué ha hecho? Aparte, claro está, que el Estado ecuatoriano, de lo que conozco, no le da el presupuesto. Y ha llevado a ese organismo a trabajar al límite, con un presupuesto totalmente exiguo, que no alcanza para impulsar los procesos que por norma constitucional y legal le corresponden. Como yo les explicaba hace 2 días, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació bajo 3 atribuciones. La designación de autoridades de control, que le quitaron a la función legislativa, antes Congreso y Asamblea, para, entre comillas, ciudadanizar los procesos de selección, cosa que nunca ha ocurrido, por si acaso. Pero ese era el argumento del constituyente de Montecristi. Elección de autoridades de control. 2, participación ciudadana. Algo que parece a ratos en este país tan etéreo, tan ideal y tan inalcanzable, la participación ciudadana y el control social. Y la lucha contra la corrupción, para lo cual eliminaron la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción y crearon el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué ha hecho en lucha contra la corrupción? Ayer, créanme, me quedé sorprendido cuando en la entrevista con el hasta ayer vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, que estuvo aquí en este espacio, dio una cifra que me quedé loco. En 13 años de existencia del Consejo de Participación Ciudadana, apenas 58 investigaciones. 58. Pues no dicen que en este país campea la corrupción. No dicen que en este país hay que investigar todo. Pregunto, apenas 58 investigaciones. Y ese organismo asumió las competencias del Consejo de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. De estas 3 competencias, está claro que la lucha contra la corrupción
y la participación ciudadana se redujeron al mínimo. Y ese consejo básicamente ha servido para elegir o designar autoridades de control en concursos. Casi todos los concursos, para no generalizar, casi todos los concursos marcados por la controversia, las denuncias, el amiguismo. Y eso hay que analizar desde el año 2009. ¿Quiénes han sido elegidos? Primero, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero. Y después, ¿quiénes han sido designados o designadas autoridades de control? Si han sido no cercanas al poder político de turno. Antes al gobierno de Correa, después al gobierno de Moreno. Y ahora habrá que ver qué pasa con este gobierno. Que está claro que, indirectamente, este gobierno está avalando lo que ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana en las últimas horas. Ya les voy a explicar por qué. Ayer se reúne una mayoría de 4 consejeros y deciden remover a la presidenta. Los removidos aseguran que no hay base jurídica para aquello, pero deciden removerla. En un espectáculo totalmente bochornoso de un organismo que a lo largo de 3 años, casi 3 años, este periodo, ha demostrado que el haberlos elegido por la vía del voto popular no terminó mejorando las cosas. No terminó mejorando las cosas. Un consejo que nació con dificultades. Un consejo que desde la propia campaña electoral para elegir a los consejeros, esa campaña fue una burla. No podían hacer campaña electoral. El Consejo de Participación Ciudadana no se posesionó el 14 de mayo de 2019. Se posesionó como 3 semanas después. Se hizo una mayoría de 4 consejeros. Con José Carlos Tuárez, con Rosa Chalá, con Walter Gómez y con Victoria de Sintonio. Y cuando quisieron revisar las actuaciones del transitorio, les lanzaron un juicio político, que fue uno de los juicios políticos más rápidos de los últimos tiempos, y los destituyeron. Porque está claro que al poder político de turno de ese momento no le gustaba la mayoría del Consejo. Y generaron otra mayoría. Y a la vuelta de la esquina censuraron y destituyeron a quien luego nombraron como presidente del Consejo, el consejero Cristian Cruz, por el escándalo de los carnets de discapacidad. ¿Se acuerdan? Y hoy tenemos el caso de la señora Almeida. Un consejo que a lo largo de 3 años no ha llevado adelante un solo concurso. Uno solo. Yo le preguntaba ayer en el programa digital que tengo en la tarde a Juan Javier Dávalos, que lo entrevistamos para ese espacio. Y él, claro, decía, hablaba del presupuesto. Para empezar, hablaba del presupuesto. Que el gobierno de Moreno no les dieron presupuesto y que el gobierno de Lasso no les están dando presupuesto. Yo creo que sobre esto debería responder el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasa con el presupuesto para el Consejo? Para que no tengan forma de justificar la inacción en la cual han caído. Pero en 3 años no han hecho ningún concurso. Entonces me hablaba Juan Javier Dávalos del tema del presupuesto. Yo le decía, a ver, pues están 3 años. Resulta que para estas fechas, estamos 10 de febrero. Si Pablo Celi hubiese seguido siendo contralor, el periodo de Celi terminaba en marzo. O sea que para estas fechas ya debió haber terminado el concurso para designar Contralor General del Estado. Independientemente de la coyuntura que provocó que Celi sea detenido y luego sea censurado y destituido por la Asamblea Nacional y toda la polémica por ver a quién se le encargaba la Contraloría General del Estado. Independientemente de eso, para esta fecha ya debía haber culminado o debía estar por culminar el concurso para designar un nuevo Contralor General del Estado. Ese concurso está recontraverde, porque una de las razones del conflicto que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el reglamento para designar al Contralor General del Estado. Esa es una de las razones por las cuales se genera este conflicto. No ha avanzado nada. No ha avanzado nada y estamos 10 de febrero. ¿Cuánto ha avanzado el proceso para designar un nuevo defensor del pueblo? ¿Cuánto? Ese tal vez un poco más demorado, porque lo del doctor Carrión fue una cosa más inesperada. Lo de la Contraloría, como les digo, haya sido o no detenido Celi o haya o no perdido el cargo, en marzo Celi tenía que terminar. O sea que para este mes ya tenía que estar listo todo. Y el tema del defensor público. Tenemos un defensor público que está encargado varios años. El transitorio no hizo ningún concurso.
y el actual tampoco. Se han demorado ad infinitum. ¿Cuál es el argumento? No han hecho un solo concurso. Y les cuento otro dato. Para estas fechas ya tenía que haberse impulsado el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. No lo hicieron. Y todo apunta a que las elecciones del 2023 se van a generar con este mismo Consejo Nacional Electoral y con este mismo Tribunal Contencioso Electoral. Porque no ha hecho nada el Consejo de Participación Ciudadana. Perdónenme. En 3 años no han hecho ningún concurso. En 3 años el Consejo ha estado metido en polémicas tras polémicas, broncas tras broncas. Por eso yo les decía, analicemos con argumentos y con rigor la situación interna del Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso yo decía el martes y hoy me ratifico, por sus ejecutorias, como está hoy el Consejo no justifica su existencia. Y hay que debatir la existencia de este organismo. Hay que debatirla. Revisemos algunos de los episodios de ayer, que tenemos material ahí, don Robert. Vamos a revisar qué pasó con la presidenta Sofía Almeida, que llegó a reclamar su puesto luego de que fue removida. Este video ella misma lo compartió. Corramos el video, por favor, don Robert. Vean ustedes. Bajo de la ley y el Estado ecuatoriano, el Estado de Derecho, Hernán. Qué falta de respeto con la ciudadanía y la institucionalidad del país. Tú estás recusado desde las 1 de la tarde y el señor Nelson Silva no es funcionario público desde las 1:50. Haz el favor y respeta el Consejo de Participación Ciudadana y al país entero. Entiendo que el gobierno nacional en complicidad con la policía te estén ayudando, pero esto no es legal y nos vamos a ir en instancias judiciales porque no es posible que actúes de esta manera. Señora, no es posible, Hernán, que tú actúes de esta manera. Señora, y te pido que te retires de la oficina de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana porque tú no eres ningún presidente. Haz el favor, no eres el presidente y haz el favor de salir de la oficina del Consejo de Participación Ciudadana porque no es legal. ¿Qué tal? Yo pregunto si nosotros nos merecemos ese bochorno que acabamos de mirar. La presidenta removida reclamándole al presidente posesionado el día de ayer, los dos reclamando la presidencia. Vamos con el otro video, por favor, don Robert. Tome asiento, por favor. El día de hoy se ha cometido una ilegalidad y se quiere tomar por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se quiere tomar por asalto al Consejo de Participación Ciudadana. No hay que permitir como ciudadanos que esto pase. Esto no es por un puesto, no es por el cargo, es por respetar la institución, es por respetar lo que se están queriendo 4 consejeros que están denunciados ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades en designación de autoridades. Se quiere tomar el Consejo de Participación Ciudadana. Ilegalmente no podían actuar el día de hoy, lo cual es también una usurpación de funciones. Yo les pido, por favor, que estén aquí como testigos de lo que está pasando. Se han dañado las cerraduras de la institución del 5º piso y se quiere apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señora Presidenta, a nombre de las organizaciones sociales, les damos todo el respaldo. Soy el presidente del Frente Popular de Pichincha. Bueno, ahí tenemos a la presidenta recibiendo el respaldo de unas personas allí. Ese espectáculo se montó el día de ayer en el Consejo de Participación Ciudadana. Y no contentos con esta bronca, con esta polémica entre la señora Sofía Almeida y el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, no contentos con eso, obviamente tenía que añadirse otro ingrediente al show. Dele, don Robert. Vea. La limpia. Vea. Doctor Ulloa, faltaron los huevos. Doctor Ulloa, en serio, la silla azul, cójala. No, en serio, no se siente ahí. Siéntese en la azul, por favor. Déjele rodar de nuevo. Ruédelo de nuevo. Pongan atención porque esos detalles quedan para la posteridad. Doctor Ulloa, en serio. Doctor Ulloa.
Doctor, en serio, la silla azul, cójala. No, en serio, no se siente ahí. Siéntese en la azul, por favor. Una limpia a la silla del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tratando de hacer una limpia en las sillas de la sala de sesiones del Consejo y una limpia al doctor Hernán Ulloa, quien ayer por esta mayoría fue elegido presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué país? ¿Qué país? Yo pregunto si nos merecemos esto. Nos merecemos este espectáculo. Nos merecemos estas autoridades. Yo planteo eso. Y les voy a decir otra cosa. Una más. Ayer mismo, el Ministerio del Trabajo generó ayer mismo una certificación. A ver, ayer ocurrieron un par de cosas que no son menores. No son menores. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando destituyeron a la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año 2004, inconstitucionalmente, mandaron a rodear de elementos de la fuerza pública el Palacio de Justicia aquí en la Amazonas y Unión Nacional de Periodistas para impedir el ingreso? Rodearon con un arsenal de policías. Obviamente, ¿quién manda a la policía? Manda el gobierno. Entonces el gobierno dispone la presencia policial y lo hizo en el año 2004. Pues ayer hicieron exactamente lo mismo. Ayer hicieron exactamente lo mismo. Como lo hicieron también en el Congreso en el año 2007, cuando destituyeron a los 57 a los cuales no les dejaron ingresar a la sala plenaria, ubicada en el hall del Banco Central. Luego de la destitución del Tribunal Supremo Electoral, el gobierno del economista Correa mandó policías para impedir que ingresen los diputados destituidos. Ayer exactamente pasó lo mismo. El gobierno del presidente Lasso mandó policías al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes de que ocurran todos estos episodios, antes de esto ya mandaron un montón de policías. No es un dato menor, no es un dato menor y no lo es por los antecedentes que estoy señalando en este momento. Pero ayer mismo, rápidamente, el Ministerio del Trabajo emite una certificación suscrita por el doctor Guillermo Astudillo, subsecretario de Trabajo, a través de la cual, una certificación a través de la cual acredita el Ministerio del Trabajo, acredita la designación del abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la abogada María Fernanda Rivadeneira Cusco como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer mismo. Pero ayer mismo, luego de este acto, a través del cual rápidamente el Ministerio del Trabajo reconoce a los mencionados funcionarios elegidos, ayer mismo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al menos de parte de las autoridades que fueron removidas, emitieron un documento mediante el cual señalaban que la persona que remitió el mencionado documento anunciando o informando de la designación de las nuevas autoridades, señor de apellido Silva, ya les digo el nombre, que aquí tengo el documento. El doctor Nelson Silva Torre, funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien actuó como secretario ad hoc de la sesión del día de ayer, en la cual la mayoría de 4 consejeros removió a Sofía Almeida y a David Rosero y designó a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira como presidente y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el doctor Nelson Silva Torre, funcionario del Consejo, es quien presenta esta documentación que es avalada por el Ministerio de Trabajo. Bueno, ayer enviaron desde, entiendo, el despacho de la presidenta removida Sofía Almeida, que más adelante estará con nosotros, un oficio a través del cual señalan que el señor Silva no es funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Dónde tengo? Aquí justo mi buen amigo Andrés Relicha me envió ese documento. Aquí está. Certificación de invalidez al acto administrativo del señor Nelson Silva, que es un oficio dirigido al ministro de Trabajo Patricio Donoso
y al subsecretario de Trabajo, Guillermo Astudillo, donde hablan, ¿no? Hablan de resoluciones, y dicen en la parte de abajo que el señor Delson Silva, los actos del señor Delson Silva gozan de nulidad y por ende carecen de validez alguna. ¿Qué tal? Así está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ante la pregunta que hace la audiencia, el doctor Hernán Ulloa fue elegido en una elección. Ninguno de los consejeros que está hoy en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue elegido a dedo, por si acaso. Todos emergieron de la elección del año 2019, todos. Ahora, el doctor Ulloa se principalizó después. Él no fue parte del primer consejo que se instaló, que era compuesto por Tuárez, por Desintonio, por Chalá, por Gómez, que fueron luego censurados y destituidos. De ese primer consejo no fue parte, porque quedó justamente como, digamos, en la lista de los alternos o de los suplentes. Él se principaliza después, porque en los últimos 3 años han salido 5 consejeros. 5, y los 5 por juicio político. 4 en un primer juicio político y 1 en un segundo juicio político. O sea, del consejo original que se instaló en el 2019, en junio del 2019, si la memoria no me es infiel, fines de mayo, inicios de junio del 2019, de ese consejo original de 7, solamente quedan 2. 2 quedan. Me parece que son María Fernanda Rivadenera e Ibede Estupiñán. Me parece que son los 2. Los otros 5, todos ingresaron después fruto de los juicios políticos. ¿Qué tal este show? ¿Qué tal? Este país es de Ripley, ¿no? Ya lo vamos a analizar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.